Hola a todos. Vamos a grabar un vídeo donde vamos a realizar un par de ejemplos muy prácticos, muy sencillos, acerca de la dualidad en el comportamiento ondulatorio y corpuscular, en este caso de la materia, basado en un enunciado del físico francés Louis de Broglie. Empezamos. El físico francés Louis de Broglie dice que, o enuncia, que toda partícula en movimiento lleva asociada una onda, tal que su longitud de onda viene dada por longitud de onda de la partícula igual a la constante de Planck, partido por la masa de la partícula y la velocidad de la misma partícula, denominada también longitud de onda de Broglie. Es decir, está estableciendo que los sistemas materiales que tienen masa también tienen asociada una longitud de onda. Esta longitud de onda no es apreciable a niveles macroscópicos o de masas ordinarias de la vida cotidiana, pero sí en movimientos de partículas atómicas y subatómicas. Vamos a ver dos ejemplitos. Nos dice este enunciado: determinar la longitud de onda de Broglie para un neutrón que se mueve a 35 km partido por segundo y para un electrón acelerado mediante una diferencia de potencial de 104 voltios. Y nos da los datos, son dos apartados diferentes evidentemente, nos da los datos de la masa del electrón, la carga del electrón, la masa del neutrón y la constante de Planck, que vale 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Bueno, pues empezamos a resolverlo. El primer apartado nos pide la longitud de onda de un neutrón que se mueve a 35 km por segundo. Lo primero que vamos a hacer es pasar de kilómetros por segundo a metros por segundo para expresarlo en unidades del sistema internacional, teniendo en cuenta que un kilómetro pues son 1000 metros y por tanto llegamos a que esto es 3,5 por 10 elevado a 4 metros partido por segundo. Y ahora pues simplemente sustituir la longitud de onda de Broglie es igual a la constante de Planck por la masa dividido entre la masa del neutrón por su velocidad. Esto que también lo podemos denominar momento lineal de la partícula. La constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 34. La masa del neutrón es 1,67 por 10 elevado a menos 27. Y la velocidad que lleva el neutrón, que acabamos de pasar a unidades del sistema internacional, 3,5 por 10 elevado a 4. Hacemos la operación y obtenemos que la longitud de onda es de 1,134 por 10 elevado a menos 11 metros. Que será la longitud de onda que tiene asociada ese neutrón moviéndose con esa velocidad. Vamos al apartado B. El apartado B nos pide lo mismo, la longitud de onda de de Broglie, pero en este caso para un electrón, aquí vamos a poner la masa del electrón, que se mueve después de ser acelerado con una diferencia de potencial de 104 voltios. Pues bien, la dificultad aquí está en hallar cuál es la velocidad del electrón. El electrón está partiendo de una situación que vamos a llamar A, es acelerado mediante una diferencia de 104 voltios para llegar a otra situación que vamos a llamar B. Esa diferencia de potencial tiene que ser positiva, ya que los electrones siempre se aceleran hacia regiones en las que está aumentando el potencial eléctrico. ¿Cómo calculamos la velocidad que tiene el electrón en B? Pues simplemente aplicando principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en la situación B tiene que ser igual a la energía mecánica en la situación A. En la situación B es un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado, más la energía potencial eléctrica, que es carga por potencial eléctrico en B. Y en la situación A, un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado en A, más la carga eléctrica por el potencial eléctrico en A.
Suponemos que el electrón parte del reposo, por tanto la velocidad en A es 0. Y vamos a despejar la velocidad en B. Sería carga por potencial en A menos potencial en B. Simplemente pasando este término de la izquierda hacia la derecha y sacando factor común la carga del electrón. VA menos VB será negativo, porque ya hemos dicho que VB es mayor que VA. Es decir, que si esta diferencia potencial desde A hasta B es 104, VB menos VA sería 104, VA menos VB será menos 104. Acabamos de despejar la velocidad en B. La velocidad en B es igual a 2 por la carga del electrón por VA menos VB, estoy ya despejando en un paso, partido por la masa, y raíz cuadrada de todo esto, despejando ya solo en un paso. Y sustituimos, aquí vamos a sustituir la carga del electrón por menos 1,6 por 10 a la menos 19, VA menos VB por menos 104, como ya hemos dicho, y la masa del electrón por 9,1 por 10 a la menos 31. Ya está en kilogramos, ya está en unidades de sistema internacional. Y sustituyendo y calculando, obtenemos que la velocidad que tiene el electrón en esa situación es aproximadamente 6,05 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Y una vez que tenemos esa velocidad, ya simplemente volvemos a la longitud de onda de Broglie y sustituimos valores otra vez. Constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34. Masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31. Y velocidad del electrón, 6,05 por 10 elevado a 6. Y hallamos que esa longitud de onda es 1,205 por 10 elevado a menos 10 metros. Una longitud de onda, como decíamos antes, que es similar a la que tienen a longitudes de onda, por ejemplo, de la radiación electromagnética del rango pues casi visible. ¿Vale? Bueno, espero que se haya entendido. Es muy sencillo, simplemente, pues siempre que tengamos que calcular longitud de onda de De Broglie, simplemente aplicar la formulita y bueno, lo peor que nos puede pasar es que tengamos que determinar la velocidad, como en este segundo apartado, que lo hacemos por conservación de la energía mecánica. Un saludo.